El primer concepto que debemos considerar es el de espacio geográfico. Este concepto involucra la interacción entre el hombre y el medio, por lo que se hace referencia a la interacción y modificación que el hombre realiza dentro de un paisaje natural. Y por interacción debemos comprender que el hombre genera una serie de actividades económicas que van a ir en directa relación o en directa dependencia de esos espacios naturales. Los elementos de un espacio geográfico son diversos, como lo podemos ver en la fotografía, y hay que comprenderlos desde una manera integral, o sea, cada uno de estos elementos hacen posible el concepto de espacio geográfico. ¿Qué quiero decir con esto? Es que el paisaje natural por sí solo no es un espacio geográfico, es naturaleza. Por otra parte, las acciones del hombre van en directa relación a un espacio específico. Las actividades por sí solas no constituyen un espacio geográfico, sino más bien esta interacción. Los componentes del espacio geográfico podemos dividirlo en dos. Aquellos aspectos que están relacionados con componentes naturales, como los que se indican en la foto, en la cual podemos hacer referencia a elementos asociados a la fauna, lo que va a determinar, por ejemplo, algún tipo de actividad asociada, o también animales que se puedan introducir, a la presencia de agua, a las características climáticas que tenga la zona y también a su relieve. No es lo mismo estar en una zona de valle, por ejemplo, que en una zona litoral, y eso va a determinar las actividades económicas que se puedan relacionar. Por otra parte, existen elementos de carácter o componentes de carácter político que tiene que ver, por ejemplo, en que en una ciudad capital va a haber una mayor inversión desde el Estado. Por lo tanto, va a tener mayores recursos para generar modificaciones desde la autoridad central, que no es lo mismo que le pudiese ocurrir a espacios que están mucho más alejados de zonas cercanas al poder político. Por otra parte, también debemos destacar que existen elementos que están asociados a los componentes económicos, donde hay una interacción y se van a realizar actividades económicas que tienen que ver con el paisaje natural. Y por otro, también va a haber espacios que se van a ver fuertemente modificados por las actividades económicas relacionadas. Este, a mi gusto, es el principal caso que puede ocurrir en lugares donde se establecen fábricas estratégicas, por ejemplo, lo que está ocurriendo o lo que ocurre en Ventanas. También tenemos espacios que se componen de rasgos culturales, que tiene que ver de cómo estos espacios se van gestionando a partir de la identidad de su pueblo. Por ejemplo, al viajar a Temuco, nosotros vamos a ver fuertes rasgos asociados a la cultura mapuche. En cambio, si viajamos a sectores como Arica o Iquique, vamos a ver rasgos más bien del pueblo aymara. Y en otros vamos a ver más características, como podría ser Santiago, más de carácter urbano y que van adquiriendo identidades locales. Por último, también se generan espacios de interacción, que a esto le llamamos el componente social y que tiene que ver con la cultura de barrio. Todos estos elementos van combinándose en espacios y van construyendo estos espacios, se combinan, interactúan. Y es por eso que podemos ver elementos, por ejemplo, aquí vemos un balneario donde reconocemos hoteles que nos indican la interacción de elementos económicos en un espacio natural como la playa y es un espacio como un resort que ha permitido en el fondo generar un balneario. Ahí tenemos un espacio geográfico donde se han combinado las bondades de la naturaleza o las características propias de la naturaleza y esas condiciones han permitido que el hombre genere una intervención. Eso es el concepto de espacio geográfico.